Pues aquí estamos. Buenos días, Óscar. Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos un poco para compartir que el año que viene, para 2025, arrancamos un ciclo de FS en la zona del norte de Cataluña, un pueblo que se llama Olot, que mucha gente cuando vea quizás este vídeo pues tendrá interés de decir wow, y como FS que hasta ahora pues siempre ha estado como en grandes ciudades, ¿no? Como surge este movimiento hacia una zona en la que hay un gran movimiento de apuesta por el territorio, de regeneración de la zona. Y desde ahí, pues esta es un poco la idea de la grabación de hoy, compartir un poquito cómo FS, de alguna forma, cómo surge esa idea en Olot de llamarnos, y también un poco la historia de cómo tú y yo, pues de alguna forma conectamos ya hace casi 7 años, más o menos, y de repente en este tiempo, cuál ha sido tu movimiento y cómo nos hemos vuelto a encontrar, ¿no? O sea que buenos días, y te voy a pedir un poco que te presentes y que nos cuentes un poquito quién es Óscar y el proyecto que está detrás de ti. Pues buenas, Bugi, ¿qué tal? Y esto, pues nosotros empezamos la cooperativa Resilience, que es con la que estamos trabajando en Ulod, con mi compañera, ¿no? Con mi compañera y yo estuvimos trabajando varios años en zonas de guerra, con brigadas internacionales de paz, y luego pues nos hicimos mayores y queríamos tener hijos y eso, entonces nos volvimos para casa, en este caso mi casa, no la de mi compañera, y creamos una cooperativa. Y esta cooperativa, pues después de años de esto de permacultura, bioconstrucción, no violencia y escudos humanos y estas cosas, era como, vamos a dedicarnos a la gobernanza, que es donde se cuecen las habas. Y a ver si creemos mucho en lo que es la ruralidad, ¿no? O sea, siempre hemos creído mucho que la ruralidad es en realidad quien va a acabar liderando el proceso de cambio, porque las ciudades son demasiado toscas, son demasiado grandes, son demasiado difíciles de manejar. En cambio, las ruralidades son mucho más ágiles, ¿no? Pueden cambiar en 4 años. Un pueblo pequeño puede generar un cambio brutal, ¿no? Entonces empezamos a trabajar esto hace 8 años y buscábamos herramientas, porque era como una cosa es trabajar en una zona de guerra y la otra cosa es trabajar en una ruralidad europea. No tiene nada que ver. Entonces necesitamos nuevas herramientas para generar este proceso, ¿no? Y además para entrar en gobernanza, ¿no? O sea, cuando entras en un municipio, ¿qué haces? ¿Cómo te relacionas? De repente tienes 70 personas ahí y tienes que generar políticas públicas, o un consejo de pueblo, o yo qué sé, o tienes un conflictazo ahí, ¿no? Y tienes que hacer algo, ¿no? Resolver esto de alguna manera, necesitas nuevas herramientas. Y entonces fue también cuando te buscamos ¿no? Para formarnos un poco en facilitación sistémica, lo cual hemos utilizado a saco en todos los procesos que hemos hecho desde el principio. Además empezamos a ponerlo todo en el suelo. Después de hacer las formaciones contigo, lo pusimos todo en el suelo, que la gente flipaba un poco. A veces cuando coges a una persona de 70 años de un pueblo rural y le empiezas a poner cosas en el suelo y le dices que se ponga ahí encima, pues quieras o no, es algo nuevo para esas personas, ¿no? Hay todo un salir de la zona de confort que es interesante. Y algunas anécdotas interesantes hubo una vez que teníamos un marco que era no nos dimos cuenta hasta que pasó, pero estábamos trabajando en un marco que era una cruz de 5 puntas. Y la pusimos en el suelo. Y además era un proceso que queríamos hacer con el ayuntamiento de Olot, que son 300, y eran muchas sesiones. Pero en la primera sesión pusimos la cruz en el suelo. Tampoco nos dimos cuenta en ese momento, y de repente entra la gente y ven una cruz de 5 puntas en el suelo, y el primero dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quemar una cabra? ¿Sabes? Era como... Y yo, tal vez esto no era la mejor idea. Pero bueno, lo hemos ido manejando muy bien. Sí. Wow. Wow, al escucharte además me conectaba mucho con lo que hablamos mucho nosotros en facilitación sistémica del tema de las organizaciones, incluso de las empresas, ¿no? De cuando una empresa tiene a partir de 4 o 5 niveles distintos, es muy difícil de gestionar, y en cambio las empresas que son más planas, que son más pequeñas, de repente se mueven obviamente mucho más rápido en estas épocas, ¿no? Y me conectaba mucho lo que tú decías, ¿no? Yo también en el 2008, cuando me moví de la ciudad al campo y de aquella nos llamaban ese concepto de
neorurales, que quizás hoy aún sigue un poco por ahí, ¿no? De personas que estábamos en la ciudad y empezábamos a volver al campo. Durante los 7 años que estuve en este tipo de movimientos es realmente muy complicado mover territorio, es decir, es tan complicado como muchas veces el otro trabajo que he hecho posteriormente, incluso a veces me parece más complicado que el trabajo en las propias empresas, ¿no? Y ya cuando nos conocimos, que creo que debió ser allá por 2016, 2017, tú ya estabas en ese movimiento y recuerdo de compartir que traías cosas muy interesantes al grupo desde esa mirada, ¿no? Decir, oye, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo movemos el territorio? ¿Qué personas son como influyentes que tenemos que de alguna forma involucrar en el proceso todas las voces desde el principio? Y esa diversidad que después la estamos llevando muchas veces a las organizaciones, esa importancia de acoger las voces y demás, pero claro, en una organización hay alguien que dirige y se dice, aunque no las acoja, la cosa se mueve. Pero en cambio en un territorio es cierto que o las acogemos o esas personas que se convierten en saboteadores del proceso, llega un momento que eso realmente no va, ¿no? ¿Y cómo ha sido la experiencia de estos años de ir moviendo? Porque habéis crecido un montón, habéis hecho un montón de cosas desde vuestro proyecto. Pues hemos hecho muchas pruebas y, como te puedes imaginar, muchos errores. Y hemos hecho más de 400 procesos comunitarios, creo, a estas alturas. Y somos 13 personas, estamos facilitando cosas casi cada día. Y hay algunos procesos súper interesantes, como el FEM Garrotxa o el PAS Cerdaña, donde han participado un montón de gente y eran comarcales, y por lo tanto tenías pues 21 municipios en el caso de la Garrotxa, 17 en el caso de la Cerdaña. Y en la Cerdaña vino todo lo que era el ecosistema empresarial de turismo de la Cerdaña, que el 95% de la economía de la Cerdaña es turismo. Y ahí generamos, nos sirvió para generar, hicimos un montón de procesos, duró bastante tiempo, estuvimos como 1 año y medio trabajando ahí, y al final llegamos como a una política pública que cambió el patronato de turismo por una estructura mucho más abierta, que al final hubo un cambio de gobierno, por lo que acabas de decir, que no hicimos bien. O sea, el proceso fue súper limpio, la gente se motivó muchísimo, pero no incluimos a todas las partes. Entonces, en el momento del cambio de gobierno, el gobierno entrante no se vio como que reflejado, sí, representado en este proceso. Por lo tanto, bloqueó el desarrollo del proyecto, que fue una pena. Pero bueno, es lo que hay. Y nos hizo, al principio al igual te dices, hostia, pero al final dices, pero es que es un error de diseño. Es un error de diseño porque lo que teníamos que haber hecho era incluirles en el primer momento, porque no hay buenos y malos, simplemente hay perspectivas, hay miedos y no hay más que eso. Y eso nos pasa continuamente en las organizaciones, ¿no? Cuando de repente apoyamos de alguna forma como facilitadores, parece que hay una voz que está tomando como mayoría, pero si como facilitadores no recordamos que la minoría tiene que estar incluida, siempre decimos lo mismo, ¿no? Aunque parezca que va muy bien, todo ese tiempo que no integramos, que no metemos para poder incluir voces, parece que va a ir más rápido y después de un momento que se empieza a parar y muchas veces ocurre esto. Hay algo que de repente el proceso muere y no llega al cambio y vuelve un paso hacia atrás, porque sencillamente... Y lo malo de estos procesos no es solo el tiempo que perdemos, es que perdemos una oportunidad en la que la gente después a veces le resulta más difícil engancharse a un nuevo proceso de transformación, ¿no? ¡Wow! Sí. Interesante. Sí, que sube mucho la esperanza, ¿no? Llegas a un momento de mucha esperanza y luego la desesperanza es casi proporcional, ¿no? Claro. Yo eso siempre se lo digo a las organizaciones, ¿no? Cualquier proceso de transformación que intentemos, si no va bien, el problema es que si no se cuida, puedes ir a un lugar peor que el lugar donde comenzaste, porque toda esa esperanza que había, de repente estamos bajando lo que nos queda ahí de batería de esperanza, ¿no? Que ya a veces ya hay poca, totalmente. Bueno, pues con esta idea, de alguna forma, en el año que viene, en marzo, comenzaremos la formación en Olot. Toda la información estará en nuestra web, en facilitacionsistémica.com. También lo empezaremos a compartir en redes ahora, a finales de septiembre empezaremos a mover esto. Y también, bueno, me gustaría un poco como que compartir, porque hay como varias organizaciones, ¿no? que estáis de alguna forma gestionando una parte más formativa, una parte más también de tema de territorio.
por un poco que las personas también conozcan, y después pondremos los links también en la descripción de vuestros proyectos para que las personas que les interese, bueno, conozcan un poco más, ¿no? Porque me parecen como muy interesante lo que habéis hecho. Súper, sí. En el momento que aparecimos también tienes que crearte, ¿no?, un poco de zona de seguridad, ¿no? Entonces lo primero fue crear un centro comunitario con coworking, donde somos varias empresas que trabajan conjuntamente con una cultura similar, ¿no? Entonces, aunque vayas a un sitio que al igual puede ser un poco agresivo en algún momento o conflictivo, pues volver un poco a casa donde hay una cultura similar y donde te puedes relajar siempre es muy, bueno, se agradece. Entonces, y ese espacio es el Nuria Social, que es una cooperativa, ¿no? La cooperativa Nuria Social, que es un centro comunitario, con restaurante, espacio cultural con música, y varias organizaciones que estamos colaborando todo el rato en proyectos sobre todo del territorio. Luego también hay otra con la que también está ahí siempre, que es Misali Social, que Misali Social es otra cooperativa de segundo grado que creamos, que es para trabajar a nivel nacional, ¿no? Porque nos encontramos mucho que si vas a buscar una licitación en una ruralidad, tú te presentas a la licitación ahí currándotelo a saco y te aparece una organización de Barcelona que es 10 veces más grande que tú con un precio un poquito más bajo y ¡pum! Y te la pilla, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo podíamos sostener mejor nuestro espacio y creamos esta cooperativa de segundo grado donde nos permite pues tener mucho más músculo, ¿no? Y tener mucha más fuerza, presentarnos a las licitaciones, tener una facturación total muy superior, ¿no? Y nos ayuda mucho. Somos unas 20 organizaciones actualmente y todas trabajamos en esto, en consultoría, en temas de regenerativo, resiliencia, en diferentes aspectos, ¿no? Y la última sería Valcar, ¿no? Que Valcar es una pata de Resilience, es una de las propuestas de Resilience, pero es una propuesta ecosistémica que le llamamos, ¿no? O sea, es una comunidad de aprendizaje que la hemos creado desde Resilience, pero se la ofrecemos al ecosistema, tanto al Nuria como a Misali Social, cualquiera, o otras organizaciones que pueden venir después, cualquiera puede usar estos espacios, ¿no? Evidentemente hay una coherencia concreta, ¿no? Valcar es una comunidad de aprendizaje para que lo que son las comunidades rurales de aquí de la zona aprendan de sí mismas, ¿no? No es tanto formación en capacidades profesionales, sino es aprender de nosotras mismas. Y entonces estamos buscando constantemente propuestas de esto, de metodologías así como profundas, reflexivas, que nos permitan generar diálogos distintos, como es el caso de la facilitación sistémica, ¿no? Que nos está dando una perspectiva a la que no estamos acostumbrados y es una herramienta para que una comunidad pueda dialogar entre sí con todo el respeto, escuchando todas las voces, ¿no? Estamos buscando todo el rato esto, ¿no? Como un profundizar en este diálogo. Wow, ahí es una de las cosas que me motivó además mucho a decir sí a este proyecto cuando te pusiste en contacto conmigo, era esto, ¿no? De que va a haber un montón de personas que tienen en común algo, que es el territorio, que es una visión común, un propósito común. Y justamente la facilitación sistémica, que lo que nos lleva todo el rato es a mirarnos a nosotros mismos, a ver lo que hay debajo, a ver lo que hay detrás. Había algo ahí que cuando Santi me lo compartía era como qué ganas de este proyecto, ¿no? Porque quien asista, pertenezca, obviamente, si pertenece al territorio, lo bonito que es que se va a ver más implicado y que va a entender cosas a veces que están en el invisible de sí mismo y de los propios proyectos, ¿no? Y eso, cuando somos capaces de ver esos pequeños obstáculos que tenemos nosotros mismos a veces, de propio empoderamiento, de propia relación de confianza conmigo mismo, de confianza un poco con toda esa parte más invisible, más emocional que está afectando todo el rato, creo que eso puede ayudar un montón, ¿no? Pero creo que también las personas que se apunten a la formación, aunque no pertenezcan a vuestro ecosistema, creo que va a ser un privilegio asistir a ese proceso, ¿no? De ver cómo no solamente personas de distintas organizaciones tienen algo en común y eso va a ser, no sé, hay algo que me apetece un montón como explorar, porque al final las preguntas que traemos, que traen siempre los grupos, es lo que hace de alguna forma que suba el nivel de la formación, ¿no? Y aquí ser consciente que las preguntas van a tener que ver mucho con la propia práctica
de lo que os está ocurriendo, creo que es algo que va a ser muy bonito, ¿no? La gente se va a llevar obviamente un montón de cosas a nivel formativo, pero hay también como un propio apoyo al propio proceso del territorio que es común, ¿no? Y algo ahí que me motivaba mucho también. Ya que sí, que tienes, ¿no?, distintos profesionales que empezamos, nos conocemos más por estar formándonos juntas y a la vez luego vamos a aplicar como metodologías parecidas en distintos espacios de la misma región, y la gente al igual se empieza a acostumbrar a utilizar estas metodologías, vas capacitando el territorio y a la vez vas consiguiendo que este territorio tiene más capacidad de llegar a sitios más altos. Porque es que al principio cuando llegas a un pueblo y haces un proceso así, claro, el pueblo tiene una fragmentación, conflictos, desesperanza, no creer en la política, o sea, es un Cristo. Entonces, en el momento en que empiezas a generar capacidades, ¿no? Creas un consejo de pueblo, la gente empieza a generar confianza, empiezan a pasar cosas, entonces empiezan a creer que pueden pasar más y les das más capacidades para que puedan generar sus propias propuestas. Ya hemos visto cambios súper bestias en 8 años. Argelaguer ha hecho un cambio espectacular en unos años, ¿no? Estuvimos ahí al principio, les ayudamos a hacer un consejo de pueblo y luego nos fuimos y están haciendo unas cosas espectaculares, ¿no? Mieras, que se autoorganizó. Nosotras, de hecho, no hemos participado en Mieras, pero siempre les estamos observando porque es súper inspirador, y en 8 años, claro, pueblos de 300 habitantes, va lloviendo sobre mojado todo el rato, es espectacular. Claro, como cuando entramos en esa mirada más de autogestión desde la parte comunitaria, o si podemos, además de ver lo visible y los procesos de facilitación más de conversaciones, ¿no? Cuando podemos entrar en qué siente la gente, qué siento yo con respecto a esto, qué limitaciones, qué miedos me aparecen, y somos capaces de ponerlos encima de la mesa, ¿no? y empezar a hablar sobre ellos. Wow, ahí hay algo que claro, y en el momento que coge velocidad ese proceso, es cierto que obviamente después ya va incluyendo a otras personas y hay algo que todo el mundo siente que es suyo, ¿no? Y empuja hacia el mismo lugar. Y esto realmente felicidades, porque he conocido a lo largo de estos años muchos procesos de territorio que se han quedado en el medio, que son difíciles de avanzar, y hay algo en vuestro aprendizaje, en todos los recursos que habéis aprendido estos años, que os ha convertido realmente en unos expertos en este proceso. Sí, me acabas de hacer acordar de una anécdota de una que aplicamos una de las metodologías que aprendimos de ti en Susqueda, ¿no? Susqueda estábamos haciendo un proceso que Susqueda es un pueblo con un pantano. Bueno, de hecho es un municipio con un pantano y el pueblo está dentro del pantano. Entonces, lo que queda del pueblo son vecindarios, pero el centro del pueblo está hundido, ¿no? Wow. Y entonces empezamos el proceso y dijimos, oye, tendríamos que trabajar el tema del pueblo, ¿no? Y yo, no, el año pasado lo estuvimos trabajando, no, lo llevamos súper bien, ¿no? El tema del pueblo. Y yo, no sé si se puede llevar bien, pero... Y al cabo ya habíamos entrado un poco y hicimos esta de el arco del tiempo. Nosotros, tú le llamabas el arco del... Sí, ¿no? La historia, un poco, ¿no? La historia. Sí, el antes, después, ¿no? Pum, pum, pum. Sí. Y empezamos, tal, y en un momento les pregunto, oye, ¿y qué es lo que echáis de menos? Y 3 personas de unas 10 salen y de repente y el pueblo. Era como, creo que tendremos que trabajar el tema del pueblo. Wow, es que en un caso así, claro, fíjate la cantidad de... Me recuerda un poco a las organizaciones que en el 2015-16, cuando empecé a trabajar con ellas, continuamente cuando ponías la historia, ¿no? El trauma del 2008, 2009, empresas que se habían fundido, que se habían fusionado con otras y muchas personas aún no habían podido hablar de todo ese dolor, ¿no? Porque encima en los momentos de crisis obviamente tú intentas ir como hacia adelante, intentas conectarte con el futuro, con el cambio y lo que vas sufriendo en el momento a veces se queda ahí y se queda traumático en el proceso propio de la comunidad y de las personas, ¿no? Y qué bonito que eso pueda salir así. Total. Nos contaron, en ese momento dicen, les pregunto, ¿pero cómo pasó? Dice, vimos llegar a un tío que venía con esto de calcular las carreteras y todo esto, pero esto en los 60 o algo así. Vimos llegar a un tío que empezó a mover esto, ¿no? En el tiempo de Franco, y le fuimos a preguntar, oye, ¿qué haces? Y el tío nos responde, no, mira, aquí va un pantano. Claro, eso tiene que... O sea, y de repente todo el pueblo de 600 personas desaparecen, ¿no? De ahí.
Es como, claro, esto es una locura. Tienes que hacer un trabajo de trabajar el trauma colectivo, Claro. sí, sí o Bueno, sí. me recuerda mucho a las organizaciones grandes cuando te enteras a través de la prensa, ¿no? Que de repente un montón de personas nos vamos a ir a la calle, ¿no? Pero dices, ¿y esto? Y ese tipo de traumas las personas a veces no son conscientes porque cuando es además tan grande es como, bueno, tú te activa, ¿no? Tu movimiento de supervivencia, pero es que eso queda ahí y muchas veces incluso queda como en las generaciones, ¿no? Queda ese recuerdo que se habla de aquello. Wow, muy interesante. Jo, pues con muchas ganas de comenzar este proceso. Sí, nosotros también. Sí, iremos comunicando eso, toda la información. Vamos a tener en la página web de Facilitación Sistémica una parte específica para vosotros, en la que ahí estará también el dossier, las fechas y la gente también tendrá ya el formulario para inscribirse. Y Óscar, un placer Igualmente. verte así y nos veremos en breve presencialmente. O sea Súper. que un abrazo y continuamos. Igual, un gran abrazo.